Y la verdad es que uno de esos capítulos, mis hermanos, que genera una gran cantidad de dilemas y de preguntas teológicas, mis hermanos. ¿Fue Samuel o no fue Samuel aquel que apareció? ¿Fue la bruja la que tuvo la capacidad de traer al espíritu de Samuel de los muertos? ¿Sí o no? No solamente tiene Dios la capacidad sobre la vida y sobre la muerte, mis hermanos. ¿Dónde estaba Samuel muerto cuando le dice que al día siguiente Saúl estará con él, mis hermanos? La verdad es que hay una serie de preguntas, mis hermanos, que aun y cuando se intenten, y digo se intenten resolver, nunca van a ser satisfactorias para todo el mundo. Pero ahora bien, esas preguntas, esos dilemas teológicos, mis hermanos, debemos pensar algo, que muchas veces son como aquel que se queda mirando un árbol y pierde lo que es la plenitud del bosque. Se queda mirando de cerca lo que es el agua del mar y pierde lo que es la belleza, mis hermanos, del mar o del océano. ¿Por qué? Porque todas estas preguntas, mis hermanos, y todos estos dilemas teológicos, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que el texto de 1 Samuel 28 queda en silencio en relación a muchos de ellos. Es decir, no tiene la intención de resolverlos. Porque en realidad no fue la intención del autor al escribir este texto, no fue su intención el intentar resolver todos estos problemas y dilemas teológicos de si era o no era Samuel, de quién tiene el poder o quién no lo tiene, cómo lo hizo la bruja. No tiene, mis hermanos, en ningún momento la intención de resolver esos asuntos teológicos. Por lo tanto, estos dilemas y preguntas que podemos tener, debemos tener presente de que no pueden hacernos perder la intención por la cual el texto de 1 Samuel 28 fue escrito. Lo que es importante saber por qué el autor escribió ese texto. ¿Cuál es la intención de Dios al permitir que ese texto estuviese, mis hermanos, en la Biblia? Y hay algo aquí que debemos tener presente, mis hermanos, que cuando vamos a 1 Samuel 28, si recuerdan, mis hermanos, si recuerdan, en el mensaje pasado que vimos 1 Samuel 27 y los dos primeros versículos del 28, les dije que la historia ahí era una historia inacabada, que la historia del capítulo 27 la vamos a ver cómo acaba en el capítulo 29. En medio de esa historia es que el autor introduce el capítulo 28 y el evento de la bruja de Endor. Y es curioso, lo introduce, mis hermanos, no siguiendo un orden cronológico, porque en la cronología, en el tiempo, los eventos del capítulo 28 en realidad suceden después del capítulo 29. Por lo tanto, el autor no está siguiendo un orden cronológico aquí, mis hermanos. El autor está siguiendo otro orden. El autor está siguiendo un orden temático. Es decir, lo que le interesa al autor no es el orden en el tiempo, sino el tema que une estos capítulos. Ahí está la intención del autor. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿qué tema en cierta manera une esos capítulos? Y el tema que los une, mis hermanos, es algo que sucedió tanto en David en el capítulo 27 como en Saúl ahora en el capítulo 28. Y el tema que los une es precisamente la falta de revelación divina. Es decir, tanto David como Saúl buscaron consejo y buscaron guía en una fuente que no era la fuente de revelación divina, la fuente de Dios mismo, mis hermanos. Si recuerdan, en el capítulo 27 se nos dijo lo siguiente en el primer versículo. Dijo luego David en su corazón. ¿Se acuerdan? David, mis hermanos, consultó primeramente a su corazón. Habló sabiduría primeramente a su corazón antes de consultar a Dios. Y eso puso a David en un problema al final o al principio del capítulo 28. Y ahora lo que hace el autor sitúa a la par otro acontecimiento que tiene el mismo problema, pero el cual fue de niveles mucho mayores.
Porque vamos a ver que Saúl, mis hermanos, no consultó primeramente ni buscó primeramente esa guía divina de la revelación divina, sino que lo que hizo Saúl fue ir, mis hermanos, a una fuente mucho más terrible, mucho más trágica, mucho más oscura, una fuente prohibida, que era precisamente ir a consultar a la bruja de Endor. Y eso situó a Saúl, mis hermanos, en un problema muy grave, un problema de muerte, porque ahí se sentenció a Saúl a muerte. Por tanto, fíjense, mis hermanos, de que ese es el tema que ronda esos capítulos, lo que es precisamente esa falta de revelación divina, ese buscar una guía que no se encontrase en la revelación divina y en Dios mismo, sino en otra fuente totalmente distinta. Esa es la intención del autor y eso es lo que une, mis hermanos, esos capítulos. Por lo tanto, con esto en mente, abran sus Biblias en el primer libro de Samuel y el capítulo 28 y leeremos del versículo 3 hasta el final del capítulo. Y hoy les digo que van a tener que tener un poco de paciencia porque hay cosas que explicar aquí. Vamos al capítulo 28, empezando en el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó
y coció de ella panes sin levadura, y la trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Fíjense, mis hermanos, que este es el encuentro de Saúl con la bruja de Endor. Pero como les he dicho, mis hermanos, el tema que ronda aquí, la intención principal, tiene que ver, mis hermanos, con el tema de la revelación divina, la ausencia o no, la consulta o no, primeramente, mis hermanos, a Dios y esa búsqueda de revelación divina. Por tanto, con esto en mente, hay tres cosas que de este texto destacaremos en el día de hoy. Primero, nos enfrentamos, mis hermanos, con la terrible falta de revelación divina en la vida. Segundo, mis hermanos, debemos entender lo que es la preeminencia de la revelación divina en la vida. Y tercero, debemos meditar en nuestra respuesta a la revelación divina en la vida. Vamos a ver estos tres aspectos en el texto de hoy. Primero, ¿con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con la terrible falta de revelación divina en la vida. Y fíjense, ¿qué debemos ver primeramente aquí? Debemos ver la realidad de la ausencia de la revelación divina. Aquí aparece una realidad que puede darse y es precisamente esa ausencia de revelación divina. Y esto lo vemos en los versículos del 3 al 6, mis hermanos. Si se dan cuenta, el versículo 3 sitúa el tono de todo, mis hermanos. El tono para el resto del capítulo. Fíjense cómo empieza el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Fíjense lo que nos dice aquí, mis hermanos, que Samuel había muerto. Samuel ya no estaba. Y es curioso porque esta no es la primera vez que el autor de Samuel nos dice esto. Ya nos ha mencionado en otra ocasión que Samuel había muerto. Fíjense en el capítulo 25, mis hermanos, en el versículo 1. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Por tanto, fíjense que dos veces se nos menciona en la historia esto, en el 25 y ahora en el 28:3. Y pensemos un poquito, mis hermanos, en quién era Samuel. Samuel, mis hermanos, era el profeta por excelencia durante ese periodo. Samuel, mis hermanos, fue aquel que Dios escogió para ser la voz autoritaria y la voz principal de su revelación, de su mensaje, de su palabra al pueblo. Si recuerdan al inicio del libro de Samuel, en el capítulo 3, los versículos 19 y 20, ahí leemos y nos damos cuenta, mis hermanos, cómo se nos dice lo siguiente, que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, todo lo que Samuel decía, Dios, mis hermanos, lo llevaba a cumplimiento, porque Samuel era el profeta por excelencia de Dios en ese periodo. Era el canal, mis hermanos, por el cual la palabra de Dios, el mensaje de Dios, mis hermanos, llegaba al pueblo de Dios. Y aquí se nos dice que Samuel había muerto. ¿Quiere decir esto que Dios se había dejado sin testimonio? No, mis hermanos, porque Dios nunca se deja sin testimonio. Nos damos cuenta, mis hermanos, de que estaba, por ejemplo, el sumo sacerdote Abiatar, que tenía el efod por el cual se consultaba a Jehová. Se nos menciona lo que es el Urim y el Tumim, medios que los sacerdotes utilizaban para encontrar la voluntad y la revelación de Dios. Nos encontramos que había otros profetas, mis hermanos, los cuales también profetizaban y traían mensaje divino. Había varios medios en el Antiguo Testamento por el cual Dios traía la revelación de su palabra a su pueblo. Fíjense cómo algunos de esos medios se mencionan en el versículo 6 de aquí, de Samuel 28. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por lo tanto, había diferentes medios, mis hermanos, lo veremos. Ahora bien, el hecho que se nos diga, mis hermanos, que Samuel había muerto, se nos muestra de que aquí el canal principal, la fuente principal, el profeta principal por el cual Dios llevaba su revelación y palabra al pueblo, ya no estaba. Por lo tanto, fíjense cómo empezamos a ver aquí lo que es la ausencia, en cierta manera, de esa revelación divina porque el profeta había muerto. Ahora, la cuestión es que
Se nos dice que murió en el capítulo 25 y se nos dice también que murió en el capítulo 28. Toda esta sección es curiosa, porque es como si esta sección se encerrase bajo esa realidad. Como si ahora la Biblia dijese a ver cómo David y cómo Saúl vivieron sin ese medio de revelación principal por el cual Dios traía su palabra y hablaba a su pueblo. Y la verdad que muy bien no lo hicieron, porque en el capítulo 25 David decidió tomarse la justicia por sus manos y gracias a Dios que Dios puso a Abigail en medio y trajo revelación sabia y cambió la mente a ese hombre. David se consultó a sí mismo y ahora Saúl consultó, mis hermanos, a una bruja. Cuando fíjense que aquí Samuel había muerto, pero había también otras fuentes, no de revelación, sino de información, porque revelar, mis hermanos, es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente es Dios quien tiene la capacidad de revelar. Pero fíjense que se nos dice en el capítulo, en el versículo 3, que había otras fuentes de información, de guía, de información del más allá, que también habían sido quitadas del medio. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos, al final. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Bueno, aquí las palabras que usa, la palabra de encantadores, mis hermanos, es la palabra de necromante. Y esa es la palabra que se usa precisamente para referirse a la bruja. Es decir, no era una bruja, era una necromante. Es decir, aquellos que trabajan con los muertos. Y no me refiero a un forense, mis hermanos, aquí. La necromancia es parte de lo que es básicamente la brujería, los cuales los necromantes son aquellos que eran capaces, en cierta manera, de vislumbrar eventos futuros mediante el convocar lo que eran los espíritus de los muertos. Eso es lo que era esa bruja, una necromante. La palabra divinos es la palabra mediums, que también básicamente era la idea de aquellos que pueden vislumbrar el futuro ya fuese con diferentes medios, entre ellos lo que eran los espíritus. Bueno, fíjense que aquí en el versículo 3 se nos dice, y Saúl había arrojado de la tierra a encantadores, necromantes y a mediums. Ahora bien, es muy importante, mis hermanos, que esa I del versículo 3 en realidad debe traducirse como un ahora. ¿Por qué? Porque eso marca una distinción, una separación en el texto. Samuel había sido muerto y enterrado. Ahora Saúl había sacado a todos estos necromantes y adivinos de la tierra. Ese ahora marca como si algo nuevo empezase en el texto, un cambio. Y eso sitúa, mis hermanos, que la revelación que Samuel traía como profeta de Dios era totalmente distinta a lo que esos necromantes y mediums podían traer y hacer. Una cosa era el profeta de Dios y otra cosa eran esos adivinos y mediums y brujos. Una cosa era el mensaje revelador que Samuel como profeta traía de Dios mismo y lo otro distinto era lo que esos encantadores y adivinos traían. Samuel los sacó del medio. Saúl los sacó. Saúl fue obediente a Dios, mis hermanos. Porque Dios en Deuteronomio 18, lo veremos, les dijo a Israel que una vez entrasen en la tierra, nada tenían que ver con toda esa gente, con agoreros, con adivinos, con mediums, con encantadores, con brujas, con necromantes, nada. Debían ser sacados de la tierra. Y aquí, en cierta manera, mis hermanos, Saúl fue obediente. Dios los quería fuera de la tierra por varios motivos. Uno, porque veremos, eran abominación a Dios. Era algo que abominaba y era terrible delante de Dios. Pero, mis hermanos, eso quiero que se lo queden en mente. Dios dice que eso tiene que sacarse. Era conocimiento prohibido para su pueblo porque significaba depender y buscar la guía de algo que no era ni Dios ni la palabra que Dios había dado a su pueblo. Y repito esto, debían ser sacados porque ir a ellos significaba buscar una guía para la vida, una información, una revelación para la vida que nada tenía que ver con Dios como su fuente y con la palabra que Dios había dado a su pueblo como única guía y regla de fe. Fíjense que el versículo 3 marca el tono. Samuel ha muerto, no hay esa revelación del profeta principal, no hay adivinos, no hay agoreros. Y ahora la cuestión es en el texto.
Entonces, cuando la situación difícil venga en la vida, ¿cuál de esas dos fuentes uno va a acudir y a consultar cuando la situación se ponga difícil en la vida de uno? Y la situación fue difícil en la vida de Saúl, mis hermanos. Porque se dan cuenta los versículos 4 y 5, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Se juntan nuevamente, ¿quién? Los filisteos, mis hermanos. Y se juntaron en Sunem. Sunem, mis hermanos, era una ciudad que estaba cerca de lo que se llamaba la Vía Maris. La Vía Maris era esa ruta principal que cruzaba lo que era el valle de Jezreel. Y era una ruta comercial importante. Por lo tanto, junto a esa ruta, mis hermanos, los filisteos podían controlar la ruta de comercio y estando en el valle de Jezreel podían utilizar sus carros para la guerra. Pero Saúl acampó un poquito al sur de Sunem, en un lugar más alto, en Gilboa. Y de ahí podía ver, mis hermanos, lo que era el campamento de los filisteos, los carros de los filisteos, la situación de los filisteos. Y cuando vio al campamento de los filisteos, mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió en Saúl? Fíjense, mis hermanos, que la Biblia nos dice que le hizo temblar y su corazón se turbó en gran manera. Fíjense el versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y mis hermanos, es que estas situaciones llegan en la vida de uno. Hay esas situaciones, mis hermanos, que quizá no son filisteos, mis hermanos. Pero hay esas situaciones que cuando nos enfrentamos a ellas, mis hermanos, cuando nos subimos un poco en el monte y miramos, hay esas situaciones que pueden enfrentarnos la vida y turbarnos en gran manera nuestro corazón y tener miedo en gran manera. Y en esa situación entonces, ¿a dónde ir y qué guía buscar para la salvación en esos momentos? ¿Y saben? Lo curioso, mis hermanos, es que primero Saúl fue a Jehová, pero fue demasiado tarde en su vida. No se olviden, mis hermanos, de que estamos al final, aunque no lo crean, al final del primer libro de Samuel, estamos acabando, mis hermanos. Pero estamos al final de la vida de Samuel, mis hermanos, de Saúl. Mucho ha pasado en la vida de Saúl. Y ahora al final de su vida, mis hermanos, se vuelve en cierta manera a Jehová y lo veremos con un plan B, con un plan secundario, por desesperación aquí. Pero mis hermanos, lo triste es que se volvió demasiado tarde a Dios. Y se volvió demasiado tarde a Dios, y eso lo vemos porque cuando consulta a Dios, ¿qué le responde Dios, mis hermanos? Fíjense el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Fíjense, mis hermanos, lo que es la ausencia de revelación divina en la vida de Saúl. Fíjense, mis hermanos, que para Saúl aquí ya no había revelación divina. Para Saúl aquí ya no había palabra de Dios. Para Saúl aquí ya no había guía divina para la vida de Saúl. En esa situación, mis hermanos, Dios quedó en silencio. Y ninguno de los medios que Dios usaba para traer palabra y revelación, ninguno funcionaron para Saúl. Fíjense que se nos menciona esos tres medios. Primero, sueños. No soñó nada. Después, el Urim, que eran esas piedras que los sacerdotes, mis hermanos, utilizaban. Tampoco funcionó porque, en cierta manera, muchos sacerdotes no había, porque ya se encargó Saúl de acabar con ellos en Nob. Y después, mis hermanos, los profetas tampoco, porque se habían ido, en cierta manera. Fíjense, mis hermanos, que ninguno de esos medios funcionó para traer revelación. El libro de Hebreos ya nos dice que esta era la manera en cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. En Hebreos 1:1 se nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pues ninguna de esas maneras funcionó para traer palabra y revelación de Dios a Saúl. Porque Dios, mis hermanos, cerró esa revelación sobre Saúl. Y eso es bien duro, mis hermanos, porque eso nos enfrenta con una realidad que no podemos obviar.
con una realidad, mis hermanos, de que en la vida puede darse y llegarse al punto de que Dios quede en silencio en la vida de alguien. Y no podemos obviar, mis hermanos, de que el acto de revelar, como les he dicho, es algo que cae en las manos de Dios. Es una acción que solamente Dios puede hacer, mis hermanos. Forma parte de su soberanía divina, forma parte de su trabajo redentor. Y Dios como soberano puede soberanamente hablar, o Dios como soberano puede soberanamente quedarse en silencio en la vida de alguien. Porque Saúl, mis hermanos, había llegado a ese punto de no retorno en su vida. Había llegado a ese punto que había pasado lo que Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cerca. Pero Saúl pasó esa línea en su vida, mis hermanos. Este no es un caso de cuando Dios te dice en la respuesta sí, no o espera. No. Este es un caso de que Dios en su soberanía ya no trajo revelación para Saúl. Es un caso que ya no había palabra de salvación para Saúl en esa situación. Y es un caso que ese silencio de Dios, mis hermanos, era la confirmación, ¿saben de qué? Del juicio de Dios sobre Saúl. De que Dios había desechado finalmente y plenamente a Saúl. Es duro esto, pero deben pensar, mis hermanos, que es el final de la vida de Saúl. Que Saúl, por tiempo, y lo veremos, por tiempo, de manera pequeñita estuvo desechando una y otra vez, desechando la palabra de Dios y a Dios, hasta que llegó el momento que Dios dijo: basta con este hombre, ya no hay más. Quizá una de las señales más claras, mis hermanos, de que Dios se ha apartado de alguien, es que su palabra y su revelación, mis hermanos, se ha apartado de él. La ausencia de esa revelación divina puede, y repito, puede ser, mis hermanos, señal en la vida de lo que sucedió en Saúl, que Dios ha llegado a decir: basta. Has desechado una y otra vez, lo veremos, mi palabra, y ahora ya es Dios quien dice: basta. Es soberano para hablar y soberano para quedarse en silencio, y así lo hizo en la vida de Saúl. Cuando vamos, mis hermanos, a la Escritura, vemos esa acción de Dios como juicio en más de una ocasión. Le dijo a Isaías: habla al pueblo, pero engrosa los oídos para que no escuchen, ciega los ojos para que no vean, para que no entiendan y se conviertan y les salve. En el Nuevo Testamento, algunos sus ojos fueron abiertos, mis hermanos, y entendieron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y otros quedaron cegados. Los fariseos pidieron: danos señal, y Cristo dijo: no habrá más señal salvo la señal de Jonás, soberano para traer la revelación que quiere. ¿Se dan cuenta? Esto nos enfrenta, mis hermanos, con esa realidad en la vida, la ausencia de esa revelación divina en la vida. Y eso, mis hermanos, genera un peligro. Y aquí es la segunda pregunta: ¿qué peligro puede haber frente a esa ausencia? ¿Y saben cuál es el peligro? Es el peligro de buscar un sustituto para la revelación divina en la vida. ¿Qué es lo que hizo Saúl, mis hermanos? Fíjense, Saúl hizo lo que estaba verdaderamente en su corazón. Sacó su plan B, que creo que era más el plan A que no el B, y dijo: buscadme a quién. Buscadme a una mujer, fíjense el versículo 7, que tenga espíritu de adivinación. En realidad la palabra aquí mujer no es la palabra típica, no es la palabra típica para mujer en hebreo, es una palabra que podría traducirse como concubina, como amante, por lo tanto ya hay algo torcido aquí. Como dama, buscarme a una dama de los necromantes, de la muerte, mis hermanos. Fíjense lo que está haciendo Saúl aquí. Está en cierta manera yendo a pedir guía, información del más allá que él mismo, mis hermanos, había arrojado de la tierra.
Está, mis hermanos, volviendo para atrás y haciendo algo, mis hermanos, que era contrario a lo que Dios quería. Buscadme una dama de la muerte que trabaje con esos espíritus de la muerte. Por tanto, aquí no era una bruja como Harry Potter o el mago de Oz, mis hermanos, ¿ya? Era más serio en ese sentido. Buscadme a esta dama de la muerte, la necromante, ¿para qué? Fíjense el versículo 7. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Quería consultar. Se dan cuenta ahora, la fuente donde va Saúl no es Dios. Va, mis hermanos, a una necromante, a una bruja. Y lo que está haciendo aquí Saúl todavía es mucho más macabro, mis hermanos. Porque ¿qué es lo que quiere Saúl? Si han leído bien el texto y han tomado atención, Saúl le va a decir: oye, tráeme a quien yo te diga. A quien yo te diga. Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 8. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Y cuando la bruja esta le dice: ¿a quién quieres que te traiga? Samuel. ¿Quién es Samuel? El profeta principal de Dios. Es que, mis hermanos, Saúl le está diciendo a la bruja que traiga al profeta de Dios y que Dios, a través de su profeta, hable a través de las artes mágicas de esa bruja, mis hermanos. Esto es algo impensable. Sería, mis hermanos, como si ahora en la iglesia, imagínense, como si ahora en la iglesia, mis hermanos, trajésemos técnicas o prácticas del ocultismo para que entonces la palabra de Dios llegase, mis hermanos, o pensásemos que llegase mucho mejor a la gente que está escuchando. No es algo impensable esto, mis hermanos. Y esto es precisamente lo que Saúl estaba pidiendo aquí. Fíjense que la revelación de Dios, en cierta manera, le falló. ¿Por qué? Porque Dios no lo habló. ¿Qué hace ahora? La sustituye por otra fuente. La sustituye por otra revelación. La sustituye por otra información. Y mis hermanos, él sabía que estaba haciendo mal, porque se disfrazó. Fíjense en el versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Se disfrazó, mis hermanos, para que no lo reconociesen. Pero, mis hermanos, Saúl aquí estaba actuando por desesperación. No había revelación de Dios. Los enemigos eran demasiado grandes. Necesitaba salvación en su vida. ¿Qué hago? Pues busco otro sitio. Y fíjense si estaba desesperado, que mis hermanos se disfrazó. ¿Por qué? Porque para ir a Endor tenía que ir al norte. ¿Y saben por dónde tenía que pasar? Por la vía Maris y pasar por el campamento de los filisteos. Si se iba vestido de rey, mis hermanos, lo hubiesen pillado al momento. Así que fíjense, mis hermanos, que Saúl de esa desesperación se viste, se disfraza y llega, mis hermanos, a lo que es a la bruja de Endor. Pero ¿se dan cuenta cómo sustituyó, mis hermanos, esa revelación divina por otra fuente? Fíjense, mis hermanos, la falta de revelación divina o el pensarse que la revelación de nuestro Dios no es suficiente nos puede hacer caer en terreno peligroso, mis hermanos, de sustituir o buscar otro sustituto para esa revelación, mis hermanos. Experiencias de aquellos que han abandonado la fe bíblica, la fe evangélica, mis hermanos, y muchas veces sus argumentos son los siguientes: no me llenaba, necesitaba algo más, faltaba algo y lo he encontrado en los rituales, tradiciones y ritos de otra religión. A través de ellos Dios sí que me habla. O el pensarse, mis hermanos, que esa revelación ya no está, o que ya no es suficiente, mis hermanos, en la vida, puede llevar a prácticas en el pueblo de Dios que complementen o que se piensen que a través de ellas Dios hablará más que su palabra. Saúl actuó por desesperación aquí. Y una palabra de cautela, mis hermanos: cuidado con la desesperación espiritual. Porque esta puede ser muy mal orientada, mis hermanos, y llevarnos al punto de que Dios no está diciendo nada y buscar algo que sustituya a Dios y a su palabra. Cuidado, mis hermanos, con esos casos en los que quizá haya alguno que puede encontrarse como Saúl. Dios no me habla, Dios no me responde. Cuidado. Piensa que primeramente esto no sea tu sentimiento o tu sensación solamente. Cuidado, porque esto puede llevarte a buscar un sustituto en la palabra
y en la revelación de Dios, mis hermanos. La gran diferencia es que si estás en esta situación, si hay el anhelo en tu vida de seguir buscando esa palabra de Dios, ese consejo de Dios, sea cual sea la situación, estás en una situación entonces muy distinta a la de Saúl. Porque esa no fue la intención de su corazón. No fue esperar en Jehová, sino irse a la bruja, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo primero que nos enfrenta. Nos enfrentamos con esa terrible realidad de la posibilidad de esa ausencia de la revelación divina en la vida. Y eso nos lleva al segundo punto en el texto, que hay algo que debemos entender entonces. Entender, mis hermanos, la absoluta preeminencia de la revelación de Dios en la vida. Una absoluta preeminencia que, mis hermanos, se expresa primero, se expresa con el serio pecado que supone sustituir la revelación de Dios. Fíjense, hemos visto que aquí Saúl la sustituye y ahora se nos va a mostrar el gran pecado, el serio pecado que supuso en su vida el sustituir esa revelación de Dios. Y aquí entramos, mis hermanos, en la parte quizá para algunos interesante del texto. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que llega Saúl a la bruja. Y entonces la bruja, la necromante esta, le recuerda algo. Fíjense en el versículo 9. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Quizás se pensaba la bruja, ¿ya?, que era alguno de los esbirros de Saúl para ponerle una trampa, ¿no? Menuda adivina que no, ni reconoció que era Saúl, ¿ya? Pero básicamente aquí, fíjense que es irónico las palabras, mis hermanos, aquí de esta bruja. Porque le está diciendo, oye, ¿no sabes lo que Saúl, es decir, lo que tú has hecho? Que cortó a todo adivino y bruja porque esto era incorrecto delante de Dios. Le está diciendo, es que esto no debería hacerse. Es que esto no puede hacerse. Es que esto es pecado delante de Dios. Por eso lo borró Saúl. Es como si le estuviese diciendo a Saúl, Saúl, no tienes que ir aquí. No tienes que hacer esto. Era una llamada a la conciencia indirectamente de Saúl, no te metas en eso porque eso es contrario a Dios, no debes hacerlo. ¿Y qué es lo que hizo Saúl, mis hermanos? Pues hizo algo todavía más terrible. Involucra a Dios en el asunto. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Fíjense lo que hace Saúl. Saúl está jurando por Dios. Y mis hermanos, los juramentos en aquel tiempo siempre se juraba por alguien mayor que uno. Y generalmente era una divinidad. Y cuando se juraba por alguien mayor, mis hermanos, lo que se hacía, la visión es que se traía a esa persona mayor como testigo de lo que ahí estaba sucediendo. Por lo tanto, ¿qué está haciendo aquí Saúl, mis hermanos? Se está trayendo a Dios como testigo en algo que Dios mismo abominaba, que era terrible para él y que Dios mismo prohibió, mis hermanos. Y que Dios, mis hermanos, determinó que eso no podía hacerse. Pero saben que esto es una locura lo que sucede aquí. Uno dice, Saúl ya no podía caer más bajo en su vida. ¿O sí? Pero ¿saben lo que hizo Saúl llamando a Dios en esa situación? ¿Saben lo que hizo? Firmó su sentencia de muerte, mis hermanos. Firmó su sentencia de muerte. Porque Dios dijo que cualquiera que vaya a esos será cortado de la tierra. Fíjense Levítico 20, versículo 6. Y la persona que tendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y así fue con Saúl. 24 horas más tarde, él y sus hijos morirán. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que lo que empezamos a ver aquí es la seriedad, el serio pecado que supuso en la vida de Saúl sustituir la revelación de Dios buscando esa fuente que Dios abominable y había prohibido, mis hermanos.
no era un cualquier pecado, era un pecado serio que para Saúl supuso su propia vida. Pero déjenme seguir adelante, mis hermanos. Porque ahora la mujer se lo cree, dice, ¿a quién quieres que te traiga? Dice, a Samuel. Y llegamos al versículo 12 y fíjense. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, mis hermanos. El susto que se pegó la bruja. El susto que se pegó esa mujer, porque de repente, ¡boom! Samuel aparece, mis hermanos. Fíjense, la Biblia en el versículo 12 no nos dice qué es lo que hizo esa mujer. No nos describe el rito, no está interesado en qué manera, en cómo, en lo que se hizo. Simplemente la señora se pegó un susto, mis hermanos, del copón aquí. ¿Por qué? Porque vio a Samuel, mis hermanos. Ahí, ¡pum! Se asustó. Evidentemente aquí entonces es bueno. ¿Era Samuel o no era Samuel, mis hermanos? Fíjense que el susto de la mujer nos muestra algo. Nos muestra que lo que allí sucedió era distinto a lo que ella estaba acostumbrada. No sabemos si lo que hacía antes era un tivo, no sabemos si era una actuación, la Biblia no nos lo dice, pero lo que aquí sí sucede es algo que ella no estaba acostumbrada. Es más, algo que parece que caía fuera del control de esa mujer. La cuestión aquí que muchos se preguntan y que aquí el texto no le interesa para nada, mis hermanos, pero algo vamos a decir, ¿ya? Para que aguanten esta hora y media de mensaje, ¿ya? Mis hermanos, es que ¿era Samuel o no era Samuel? Hay todo tipo de opiniones, unos que sí era Samuel, otros que era un demonio para engañar a Saúl, otros, mis hermanos, que Dios trajo a Samuel o que trajo un demonio para engañar, mis hermanos, a Saúl. Pero fíjense que de entrada lo que vemos es que Samuel nunca aparece. Es decir, no se personifica allí, mis hermanos. Y lo sabemos porque 2 veces Saúl pregunta a la mujer, ¿qué es lo que ves? Fíjense, mis hermanos, cuando vamos los versículos 13 y 14. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. La mujer gritó porque vio a Samuel y porque ahora se dio cuenta de que era Saúl. Dice, aquí acaban con mi cuello. Otra vez volvemos, menuda divina que no se dio cuenta que era Saúl, mis hermanos. Pero ahora fíjense lo que dice Saúl en el versículo 13. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Se dan cuenta? Tiene que preguntar, ¿qué has visto? No es que Samuel apareciese ahí, ¿qué has visto? Y la mujer le dice, respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Literalmente, he visto a uno como un dios. La palabra que aquí se usa es Elohim, que tiene diferentes significados. A uno como un dios subiendo de la tierra. Bueno, muy específico no es esto. Y entonces vuelve a preguntar Saúl, mis hermanos. Y fíjense en el versículo 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Es decir, ¿cuál es su apariencia? ¿Qué apariencia tiene? Fíjense lo que responde la mujer en el versículo 14. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con un manto. Y cuando le dice eso, ¿qué es lo que hace Saúl, mis hermanos? Fíjense, Saúl entonces entendió que era Samuel. La mujer esa vio, sea como sea, a alguien subir, mis hermanos. Y cuando le dice un hombre viejo cubierto con un manto, esa palabra manto que se utiliza aquí es la misma palabra que aparece en el capítulo, mis hermanos, en el capítulo 15, versículo 27, cuando Saúl cogió el manto de Samuel y lo rasgó. Es la misma palabra. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que lo que Saúl reconoce aquí es que aquel que ha venido y aquel que la mujer ha visto no es otro sino que Samuel. Una lectura simple de aquí te demuestra de que ese hombre reconoció que era Samuel, venido del más allá. Y eso se confirma en la conversación que Samuel tiene con Saúl. Fíjense, debemos leer, mis hermanos, lo que es esa conversación en los versículos del 15 al 19. Y Samuel dijo a Saúl, escuchen lo que dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?
Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué es lo que le dice Samuel aquí, mis hermanos, a Saúl? Samuel le está recordando algo que ya le dijo en vida. Y se lo dijo en 1 Samuel capítulo 15, mis hermanos. Vayan al capítulo 15. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 15, cuando Dios le dijo que tenía que acabar con Amalec y con todos, y Saúl no acabó con Amalec, no acabó con ellos. ¿Y qué es lo que le dice entonces Samuel a causa de esto? Fíjense el versículo 24 del capítulo 15. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esto es capítulo 15. En el 28, ¿qué está haciendo Samuel? Recordándole lo que le dijo estando en vida. El mismo mensaje en vida es el mismo mensaje que viene ahora en muerte. El mismo profeta que habló estando en vida es el mismo profeta que ahora habla estando en muerte, mis hermanos. Y fíjense cuando vamos al capítulo 28, mis hermanos, de nuestro texto, el versículo 17. Hay una expresión clave ahí que no pueden perder de vista. Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí. Por medio de mí. Mis hermanos, aquí Samuel reconoce su rol de profeta. En el capítulo 15 Dios habló por medio de Samuel, era el canal principal, no hablaba a través de demonios o de otras cosas, a través de su profeta. Y aquí recuerda Samuel su rol de profeta, como dijo, por medio de mí. ¿Se dan cuenta? El mismo que estaba vivo es el mismo que ahora habla aquí. Y aparte refuerza lo que es ese rol profético. Porque fíjense si seguimos leyendo en el versículo 18 del capítulo 28. Como tú no obedeciste la voz de Amalec, Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová, fíjense el 19, entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Es decir, en 24 horas estarás muerto. ¿Se acuerdan de que Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel al suelo y todo lo que decía se cumplía? Pues bien, en 24 horas Saúl y sus hijos estarán muertos. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que una lectura en cierta manera simple, que el texto no entra en esto, pero una lectura simple nos muestra, mis hermanos, que aquel que vino no era ni más ni menos, mis hermanos, que Samuel. Ahora, aquí viene, bueno, ¿y cómo la bruja lo trajo? Yo qué sé, mis hermanos. ¿Por qué no nos lo dice? Pero fíjense, cuidado con esto, porque estamos, mis hermanos, en el tema de la brujería. Y la brujería es algo serio, mis hermanos. No es algo para jugar el tema de la brujería. Mis hermanos, el tema de la brujería abre puertas a un mundo espiritual que es real, oscuro y poderoso. Y cuando esas puertas se abren, cerrarlas es muy difícil. Y mis hermanos, la Biblia a veces da la visión de que esos encantadores y necromantes a veces servían con esas fuerzas negras como canales de comunicación, mis hermanos, entre los vivos y los muertos. Por eso Dios prohibió esto. Esto era un conocimiento prohibido para su pueblo. No podían depender de estas artes ni de ese conocimiento. Era prohibido para el pueblo de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que hoy en día esto no ha cambiado,
Hoy en día tenemos, mis hermanos, todas esas artes de adivinación en lo que son, mis hermanos, las cartas, los horóscopos, el echar suertes, los juegos del azar. Todo esto cae dentro de esa familia, mis hermanos. Y eso es conocimiento prohibido, vetado para el pueblo de Dios. Si quieren un libro bueno sobre esto, es el libro de José de Segovia, Ocultismo, que dice parapsicología o fraude. Pero fíjense, mis hermanos, que la brujería es algo real y no es esfera a la cual el pueblo de Dios tiene que ir y nunca acudir a ella. Ni el pueblo de Dios ni el cristiano. Pero la pregunta permanece, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo lo trae esa mujer? Fíjense, Ana, en cierta manera, nos arroja un poco de luz a esto. Ana en su oración nos dijo algo ya. Vayan al capítulo 2, mis hermanos, de Samuel, en el versículo 6. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. Escuchen ahora. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Han escuchado lo que dijo Ana? Él hace descender al Seol y él hace subir. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el capítulo 28, mis hermanos? Es un ejemplo de ese poder de Dios. Es curioso que el nombre de Saúl, ¿saben lo que significa? Aquel que es pedido. Queremos un rey, ¿se acuerdan? Y el nombre de Saúl es aquel que es pedido. ¿Saben lo que significa el nombre de Seol? El lugar que pide. Y ahora, mis hermanos, el lugar que pide, en 24 horas tendrá aquel que es pedido. Y lo que sucede aquí, mis hermanos, es un ejemplo en esa historia de que aquí, mis hermanos, el que tiene el poder absoluto no es la bruja ni la necromante. El que tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte es Dios, mis hermanos, quien hace descender al Seol y quien hace subir del mismo. Y esa historia, mis hermanos, ¿qué hacemos con ella? Lo que vemos es que aquí, mis hermanos, Dios en su soberano poder, mis hermanos, pegándole un susto terrible a esa mujer, hizo subir del Seol a Samuel para decirle de manera definitiva y completa a Saúl, que estaba completamente desechado como rey, porque él, Saúl, lo había desechado completamente a Dios y a su palabra. Porque quiero que no pierdan esto de vista. Mis hermanos, el hecho de que Saúl consultó a esta bruja, ¿saben lo que es esto? Es el clímax, la cúspide, el fin, mis hermanos, la evidencia última de que Saúl había desechado plenamente a Dios y a su palabra. Era la evidencia última. Y ahora Dios viene y le dice, estás de manera última desechado. Ya no hay vuelta atrás en eso. Y Saúl murió por esto, mis hermanos. ¿Se dan cuenta la seriedad del pecado de haber sustituido la revelación de Dios por otra cosa? A Saúl le costó la vida, mis hermanos. Pero ese desechar la palabra, quiero que, para que nadie se asuste, pero sí piensen, mis hermanos. Eso fue el acto final en la vida de Saúl. Escúchenme, por favor, esto fue el acto final en la vida de Saúl, mis hermanos. Esto ya es el fin último. Cuando consultó a esa bruja era la evidencia última de que había desechado plenamente la palabra de Dios. Fue el acto final de rebelión de Saúl a su Dios. El acto final de rebelión de Saúl a su Dios fue caer en la adivinación y sustituir la revelación de Dios por otra cosa. Rebelión y adivinación. ¿Lo han visto? Esto se lo dijo Samuel también, estando en vida. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 15. Y fíjense lo que le dice Samuel, mis hermanos, a Saúl en el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mis hermanos,
ese sustituir la palabra de Dios en Saúl, mis hermanos, ¿qué fue? Fue su rebelión final a Dios. Su demostración de que ya no quería saber más de la palabra de Dios, mis hermanos. Y esto nos muestra de que, mis hermanos, el sustituir la revelación de Dios, la palabra de Dios en la vida del pueblo, en la vida de uno, mis hermanos, es un acto de rebelión que tiene consecuencias serias, mis hermanos. Consecuencias serias. Y ahora ponte en las sandalias de Saúl. Les he dicho, estamos ya a la vida final de Saúl. En 2 capítulos muere Saúl. Pero mis hermanos, esa rebelión, ese desechar de la vida de Saúl, de la palabra de Dios, no fue de la noche a la mañana. Empezó con cosas pequeñas en su vida. Empezó no haciendo caso, mis hermanos, a cuando Dios le llamó. Empezó, mis hermanos, y siguió creciendo un poquito, no obedeciendo completamente lo que Dios decía con Amalec y con todas las cosas. Poco a poco, Saúl fue desechando cosas pequeñas de la palabra de Dios hasta que al final, mis hermanos, llegó la rebelión última. No fue de la noche a la mañana, fue un patrón progresivo en su vida. Y ¿saben? Esto me ha llevado y les debe llevar a meditar, mis hermanos, a meditar en algo, a reflexionar cuántas veces ha podido llegar esa palabra de Dios en tu vida y cuántas veces has desechado una y otra vez esta palabra. Y debes meditar, ¿ese es un patrón en mi vida o no? He empezado con pequeñas cosas que me pueden llevar a más. Mis hermanos, los pequeños pecados, ¿saben qué pasa? Al final crecen. Y cuidado con esas pequeñas zorras, porque al final se acaban comiendo, ¿saben qué? Todos los viñedos. Todos. Mis hermanos, fue algo que empezó como patrón y acabó así. Un serio pecado el sustituir esa palabra. En la vida de Saúl, en nuestra vida y en la del pueblo de Dios. Voy a ver cómo acabo. Voy a acabar, tranquilos, ¿eh? Pero fíjense, mis hermanos, que esa preeminencia ahora, y esto lo explico rápido, se muestra también con la absoluta fidelidad y verdad de la revelación divina. Y fíjense que esto, mis hermanos, puedo hacer un salto grande porque es importante esto, pero puedo explicarlo. Fíjense, hemos visto lo que es el diálogo entre Samuel y Saúl. Y hay un principio que aparece en él. ¿Saben cuál es ese principio, mis hermanos? Es el principio de que la revelación de Dios es fiel y verdad, mis hermanos. Es fiable y verdadera. ¿Por qué? Porque lo que le dijo en el capítulo 15 sigue siendo fiel y verdad en el capítulo 28. Y lo que le dice en el capítulo 28, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, ¿saben qué? Sigue siendo verdad en el capítulo 31, donde Saúl y sus hijos murieron. Y ese principio, mis hermanos, ¿qué es lo que nos muestra? Ese principio nos muestra de que la revelación de Dios, mis hermanos, es una revelación fiable y verdadera para el pueblo. No importa lo que la bruja hizo, no importa lo que aparece aquí, mis hermanos, lo que vemos es que el poder último y supremo que aparece aquí es el poder de nuestro Dios, quien tiene poder sobre la vida y la muerte, y su revelación es fiel y verdad en todo momento. Por eso, mis hermanos, el pueblo de Dios, el cristiano, solamente tiene una fuente en la cual consultar para su vida y para su salvación. Y es la revelación fiel y verdadera de la palabra de nuestro Dios. Cuando venga, mis hermanos, alguien como el profeta Isaías, si pregunten o nos digan lo siguiente, fíjense Isaías 8:19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, vosotros, pueblo, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mis hermanos, consultar la palabra de Dios, ¿saben lo que es? Es consultar al Dios de la palabra. Y ciertamente podemos tener otras fuentes que nos ayudan y ciertas cosas de conocimiento que son importantes, pero nunca pueden estar por encima de la revelación de la palabra de nuestro Dios.
Sola Escritura, nuestra regla de fe y conducta. Frente a esto llegamos al último punto, mis hermanos. Debemos meditar en nuestra respuesta a la revelación divina, mis hermanos. Fíjense, una respuesta que entiende que la voluntad de Dios en su palabra, mis hermanos, prevalece. Fíjense, esto lo vemos en los versículos del 20 al 25, mis hermanos. Pero fíjense, esto lo voy a juntar con la revelación final. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 20 en adelante, mis hermanos? Saúl, con todo lo grandote que era, ¡pum!, cayó. No había comido. Y la bruja le dice, oye, come un poquito. Y no quería comer, come un poquito, y al final comió. Qué irónico, mis hermanos, es que estando en el corredor de la muerte, todavía escuchaba a esa bruja. Y comió. Pero fíjense la última comida que le prepara. Miren el versículo 24. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció en ella panes sin levadura. Mis hermanos, ¿saben lo que le prepara? Una comida digna de un rey. Pero un rey que estaba en el corredor de la muerte, mis hermanos. Y un rey que desfalleció no solamente porque no había comido, sino ¿saben por qué desfalleció? Porque sabía que ya no había marcha atrás, mis hermanos. Que esa voluntad de Dios iba a prevalecer. Qué fin tan triste es este, ¿no? El versículo 25. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Se levantaron sabiendo que al día siguiente él y sus hijos estarían muertos. No había marcha atrás, mis hermanos. La voluntad de Dios prevalecería aquí. Es que debemos saber que la voluntad que Dios ha decretado y establecido en su palabra prevalecerá de una manera u otra, pero va a prevalecer. Si Dios determinó y ha determinado, ¿por qué has desechado mi palabra? Llega un momento que digo, se acabó, esto para bien o para mal va a prevalecer. Por lo tanto, la pregunta aquí es, y ahora aquí viene la aplicación para tu vida, ¿cómo respondes a esa revelación de Dios? ¿Cómo respondes a la palabra que te llega una y otra vez? Y la respuesta única es que se responda a la revelación última en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos de este texto a Cristo Jesús, mis hermanos? Si el tema es esa revelación de Dios, mis hermanos, si el tema es ese rechazo a la revelación de Dios, debes saber algo. Que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos dice Hebreos 1:1, pero Hebreos 1:2, ¿qué nos dice? Que en estos postreros días en los que tú y yo vivimos, Dios nos ha hablado ¿por quién? Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, mis hermanos. No pierdas esto de vista. Jesucristo es la revelación última, final, preciosa, sublime de nuestro Dios, mis hermanos. Jesucristo es la palabra viva, Jesucristo es la palabra encarnada, Jesucristo es quien da a conocer al Padre, Jesucristo es quien son sí y amén todas las promesas de Dios, Jesucristo es aquel de quien Moisés, los salmos y los profetas hablaron, Jesucristo es el Rey que estuvo en el corredor de la muerte y tuvo una última cena, mis hermanos. Pero a diferencia de Saúl, esa cena que celebraremos sí hablaba de la muerte del gran rey, pero también de su próxima venida. Y esa cena podía hablar de la muerte de nuestro rey en el corredor de la muerte frente a la cruz, pero habla de vida para todo aquel que no rechaza esa revelación de Dios en Cristo Jesús, que no rechaza lo que es ese evangelio, que no rechaza que Cristo es el Señor y Salvador, que murió en la cruz, que derramó su sangre para perdón de pecados, para darte vida eterna. Mis hermanos, fíjense que esta revelación que vieron los profetas de las glorias, de los sufrimientos de Cristo, es también lo que habló Samuel en vida y en muerte. Cuando habló del reino y del rey, hablaba, mis hermanos, del reino y del rey que había de venir, mis hermanos. Esto es lo que Samuel también vio, mis hermanos, y esto en cierta manera es lo que Saúl acabó rechazando. Y piensa una cosa, estamos en una posición frente a la revelación de Dios mucho mayor y mucho mejor, pero con mayor responsabilidad.
Si Dios hizo lo que hizo con Saúl, ¿qué es lo que Dios hará con aquellos que desechan una y otra vez la revelación finita, perfecta y sublime que trae en el Evangelio de su Hijo Jesucristo? No pienses ni digas, ya tendré tiempo de aceptarlo, porque Dios puede llegar el momento que diga, hasta aquí hemos llegado. Pero ¿saben qué es lo grandioso, mis hermanos? ¿Sabes qué es lo grandioso que debes entender? De que si este mensaje del Evangelio, desde la iglesia, desde tus padres, desde tu familia, desde tus amigos, sigue llegando, sigue siendo predicado, que Cristo es la revelación última, el mensaje de la cruz y de la resurrección, quiere decir que Dios en su gracia todavía te está hablando, todavía está diciendo que en la sangre de Cristo hay perdón para tus pecados y en su resurrección hay vida eterna. Por lo tanto, no acudas a otra fuente, no acudas a otro, no acudas a otra revelación, acude al Evangelio de Cristo Jesús y al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si esta revelación sublime, mis hermanos, es lo que Dios nos ha dado, iglesia, tenemos una revelación sublime, tenemos una perla preciosa que saben que tiene que ser sí o sí la revelación que regule, que guíe nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Pues quiera Dios, mis hermanos, que no consultemos a otra fuente que no sea a nuestro Dios, sublime, supremo y todopoderoso.